Ok, como decía, vamos a discutir cierta noticia que apareció aproximadamente hace una semana y como dije, la ciencia no especializada, cuando digo no especializada, la prensa común, ¿no? No una agencia eh, de ciencia como tal. Por ejemplo, una prensa no especializada lo sería el Nuevo Día, Primera Hora. ¿Por qué? Porque no se especializan específicamente en un tema como tal. No es lo mismo que decir una revista especializada, como por ejemplo Science, o una, ¿verdad? O algún otro tipo de revista que tenga que ver con astronomía, Astronomy Today o algo así. Así que la revista, o sea, la prensa no especializada, pues tiende muchas veces a exagerar cierto tipo de noticias para que las personas entren al enlace, le den like, lo compartan y lo comenten. Aunque el titular de la noticia pues se aleje bastante de lo que es la realidad, de lo que la noticia quiere explicar a las personas. Como por ejemplo, y lo vivimos durante las Navidades, la famosa llamada Estrella de Belén. Todo se va a ver la estrella de Belén y esto y lo de la estrella de Belén para acá y la estrella de Belén para allá, cuando realmente no se iba a ver ninguna estrella de Belén, era una conjunción planetaria que poco tenía que ver con la estrella de Belén. Pero la prensa le llamó la estrella de Belén. ¿Por qué? Porque es un tema, es un artículo, o sea, un encabezamiento de un artículo que va a llamar la atención de las personas y los van a llevar a ellos a darle clic a esa noticia y a leer la noticia. Al igual que la noticia que vamos a tratar hoy. Pero antes de tratar la noticia que vamos a discutir hoy, voy a hablar un poco sobre otra señal que se recibió hace muchísimo tiempo y que de cierta manera, pues yo lo he hablado anteriormente aquí. Y es la señal conocida como la señal wow. Vamos a explicar qué es lo que quiere decir esa señal. Aquí yo estoy compartiendo con ustedes una parte de noticia también que salió hace un tiempo sobre la señal wow. Y dice así, ¿qué se sabe hasta ahora de wow? La señal extraterrestre más extraña de la historia. Y aquí comenzamos, de hecho, la noticia hablando un poco de manera subjetiva, ¿verdad? Y un poco sensacionalista de lo que es la señal. Porque todo el mundo sabe que cuando se habla de señal extraterrestre, las personas siempre tienden a pensar que se trata de alienígenas, de vida inteligente, que nos envió algún tipo de señal desde el espacio. La realidad es que cuando hablamos de extraterrestre, lo que estamos hablando es simplemente y nada más sobre una señal que viene del espacio. O sea, que es extraterrestre. ¿Por qué extraterrestre? Porque no se origina en la Tierra. Y como no se origina en la Tierra, pues entonces se llama una señal extraterrestre. En nada tiene que ver eh, con alienígenas, nada tiene que ver este, con IT ni nada de eso, ¿no? Eh, Simplemente una señal que está fuera, ¿verdad? Del planeta Tierra. Así que, ¿qué sucede? En agosto de 1975, específicamente el 15 de agosto de 1977, disculpe, un año después de yo nacer, eh, se recibió una señal en el radiotelescopio Big Ear de Arizona. Y esa señal pues es la señal que hasta ahora era más clara o la única evidencia que se ha tenido de una posible señal de vida inteligente. Así que comenzamos de esta forma, ¿no? Vamos a discutir entonces un poco sobre esta señal que se recibió el 15 de agosto de 1977. ¿Qué fue esa señal y a qué se refiere? Cuando vemos aquí esta fotografía, ¿verdad? Que tienen aquí a su izquierda, que es parte del artículo de prensa, vemos que hay una serie de números y dice, y hay una palabra escrita wow. Ok. Este radiotelescopio, el Big Ear, estaba escaneando el cielo, o sea, estaba escuchando de cierta manera, por decir escuchar, aunque sabemos que lo que está haciendo no es escuchar como tal, está escaneando el cielo, ok, y lo que se recibe desde el espacio es simplemente ruido.
Cuando hablo de ruido, usted imagínese que está sintonizando una radio y coloca el dial de radio en un lugar donde no hay ninguna emisora. ¿Qué es lo que se escucha? Un pss. Puede ser, eso es ruido, eso se conoce como ruido de fondo. Al igual que si colocas la televisora en un lugar donde no hay emisor, no hay estaciones de televisor, pues igualmente lo que usted va a ver es un ruido. A eso se le conoce como señal de ruido. Ok. En esta hoja que vamos a ver aquí, en la señal de ruido está ejemplificada con el número 1. Así que vamos a ver que estos números, por ejemplo, la cantidad de ruido más baja que detecta el radiotelescopio es número 1. Y del número 1, pues sube hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que 9 sería lo más alto, número 1 pues sería el ruido más bajo. Luego del 9, pues entonces comienzan con letras. Así que ya cuando vamos por letras, pues entonces estamos hablando de intensidad de ruido mucho mayor. El que se hable de ruido no quiere decir simplemente que sea ruido como tal, sino estamos hablando de señales. Cuando el nivel de ruido sube por encima de 2, pues entonces se dice que está recibiendo un tipo de señal. ¿Qué tipo de señal? No se sabe. Ok, ¿por qué? Porque este tipo de radiotelescopio lo que hacía era capturar la señal de ruido y lo único que mostraba en pantalla o en una hoja escrita, que era lo que se tenía en el momento, eran estos números. No había una grabación como tal de lo que se estaba recibiendo. Lo único que se grababa era en estos números. Así que ahí tienen usted un ejemplo, ¿verdad? De lo que este radiotelescopio había capturado. Ahora, no solamente había capturado la señal de ruido, sino, ¿verdad?, que había capturado una señal como tal, donde podemos ver que la porción más fuerte de esta señal es donde está circulado, que dice 6EQUJ5. Esa fue la relación de señal más fuerte que se capturó, una señal bastante fuerte. El astrónomo que estaba haciendo la investigación, al ver lo que se había grabado, lo circula. Vea que circuló ahí, también circuló el 6 y el 7 porque fueron señales también altas. Y escribe la palabra al lado, wow. ¿Por qué? Porque quedó sorprendido de aquella señal que había recibido. Y desde entonces esta señal se conoce así como la señal wow. Simplemente porque la persona escribió wow al lado, ¿verdad?, de la grabación. Así que ahora, ¿qué fue esa señal? O no solamente qué fue, sino qué hipótesis hay acerca de lo que fue esa señal. Ok, dice aquí, ¿verdad?, que el astrónomo Jerry Hammond, el 15 de agosto de 1977, y que bautizó como WOW a la señal, dice, múltiples hipótesis han ocurrido, han corrido como la pólvora desde hace más de 42 años que sucedió esta señal. Desde que aquel científico que usaba el gran telescopio de la Universidad Estatal de Ohio, era el telescopio, disculpe, para barrer los cielos en búsqueda de una señal para aquella misión. O sea, este telescopio, este radiotelescopio estaba barriendo el cielo, ¿verdad? Un término que se utiliza para ver qué se escucha. ¿Qué hay? Todo transcurrió a las 3:16 hora local. Emma apuntaba en la dirección de 3 sistemas estelares llamados Chi Sagittarii. O sea, esto fue en la constelación de Sagitario. Y se estima que la señal fue a 220 años luz de nuestro planeta. Cuando decimos 220 años luz, estamos hablando de una distancia relativamente corta. Claro, para nosotros es una distancia enorme. Con solo decir que la estrella más cercana a nosotros luego del Sol está a 4 años luz de distancia y tardaríamos 70.000 años en llegar allá en una nave espacial. Hablar de 220 años luz de distancia, estamos hablando de una distancia considerable, pero astronómicamente hablando es una distancia bastante corta. ¿Cuánto duró esta señal? Pues duró 72 segundos. Ahora, duró 72 segundos no porque esa fuera la totalidad de la señal, sino porque el telescopio se va moviendo según
la rotación de la Tierra. Por lo tanto, apuntar a un único punto en el espacio, pues en lo que se mueve el telescopio, pues la duración son de 72 segundos. Posiblemente la señal duró más tiempo, pero el telescopio estuvo apuntando solamente 72 segundos hacia ese lugar y fue lo que capturó el radiotelescopio. Ok, dice que la impresión del observador, del ordenador, de la computadora, ¿verdad? Fue tanta la impresión de este científico que escribió la palabra wow, como dije anteriormente. Y eso a pesar de que era lo que el astrónomo andaba buscando exactamente, un tipo de señal que podría corresponder a una civilización extraterrestre tecnológicamente capaz de producirla. Así que aunque el astrónomo lo que estaba buscando era precisamente señales extraterrestres de origen artificial, no es menos cierto que se sorprendió bastante al recibirla. Todos nos hubiéramos sorprendido. Ok, dice aquí, ¿verdad? Que él con un bolígrafo rojo circuló los dígitos 6EQUJU. Dice, para que tengan una idea, que es lo que le acabo de explicar, el código particular primero utiliza los números del 1 al 9 y luego el alfabeto de A a la Z para denotar intensidad de señal. Vea que ahí hubo señales de hasta la letra U, lo que nos da a entender que fue una intensidad de señal bastante grande. Así que, y luego estalló a través de letras alcanzando un pico de U, como dije, antes de volver de nuevo a la escala del 5. Hubo entonces una ligera onda de salida de señal principal rodeados con un círculo 6-7. Ok, aunque esta señal fue muy importante, ¿cuál fue el gran problema? Que esta señal no se volvió a repetir. En la ciencia, los astrónomos están buscando que para que la señal sea considerada de origen inteligente extraterrestre, tiene que volver a repetirse. Si esta señal no se repite, quiere decir entonces que lo más probable es que no sea de origen extraterrestre inteligente. Para que usted tenga una idea, nosotros estamos enviando señales al espacio desde hace aproximadamente unos 50, 60 años. Y las estamos enviando ininterrumpidamente. Intencionales, no. Me refiero a señales de televisión. Esas señales de la televisión están escapando hacia el espacio. Un extraterrestre a 50 años de distancia estuviera viendo ahora mismo las primeras ondas de radio que nosotros estuviéramos emitiendo. Pero eso no es intencional. Así que, como no es intencional, pues es una señal repetida. Un extraterrestre estuviéramos a nosotros, tuviera su antena apuntándose a nosotros para escuchar las ondas de televisión y esa señal seguiría ininterrumpidamente hasta hoy día. Ok. Ahora, que no se repita significa particularmente de que no sea entonces una civilización extraterrestre. No necesariamente. Para tener un ejemplo, nosotros enviamos, sí, una señal intencional hacia el cúmulo de Messier 13. No fue intencional, fue intencional y solamente se envió una sola vez y no lo hemos vuelto a hacer. Así que posiblemente una civilización extraterrestre que reciba esa señal al ver que no se volvió a repetir, pues entonces pues, no es de origen, ¿verdad? De otro planeta. Aunque si la logran decodificar, pues entonces ya es otra cosa. Y esta señal guapo no se podía decodificar porque simplemente lo que leímos fueron números. Ok. Así que esta señal ocasionó que se fundara el Instituto SETI para buscar desde entonces, desde 1984, señales extraterrestres que sean de origen inteligente. Hasta ahora, la señal más clara que hayamos tenido es la señal wow. Aún así, eso no quiere decir que la señal wow, como dije anteriormente, sea de origen extraterrestre. Se trató de investigar si había sido ruido escapado de la Tierra, por ejemplo. Una señal desde la Tierra que rebote en un satélite y caiga nuevamente a la Tierra. Eso es una gran posibilidad. Pero se descartó en ese momento porque no había un satélite estacionado específicamente en esa área del cielo que nosotros pudiéramos decir, pues mira, sí, pero pudo haber rebotado en un meteoro o algo así, aunque la intensidad de la señal es bastante como para pensar algo de esta forma. Ahora, hay otras posibles explicaciones de origen natural, como por ejemplo,
Dice aquí que Antonio Paris, profesor de astronomía de San Petersburg en Florida, en Estados Unidos, quien planteó que el fenómeno no fue un saludo de una inteligencia alienígena, sino que fue producto de la emisión de hidrógeno de un cometa mientras transitaba por el cúmulo estelar M55 en la constelación de Sagitario. ¿Cómo vio esto? Ok, así que este científico dice, mira, eso no fue una señal extraterrestre, eso fue un cometa que estaba transitando por ahí y recibimos esa señal del cometa. ¿Son los cometas entonces capaces de emitir emisiones de radio como esta? Vamos entonces a seguir leyendo. Dice, desde el 27 de noviembre del 2016 al 24 de febrero de 2017, el Centro de Ciencias Planetarias realizó 200 observaciones del espectro de radio para validar la hipótesis de París. El investigador, cuyo estudio aparece publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Washington, cree en realidad que WOW fue emitida por el cometa 266P Christians, que pasó cerca de la Tierra en agosto de 1977. Como ese mismo año volvía a hacerlo, Paris quiso comprobar si la señal era la misma. Ese era su candidato principal junto a otro cometa, el P2008 Y2. Alrededor de cada cometa activo hay una gran nube de hidrógeno con un radio de varios millones de kilómetros. Iman detectó las señales en 1,42 GHz, que es la radiofrecuencia que emite naturalmente el hidrógeno. Así que este científico capturó una señal muy parecida, pero proveniente de un cometa de origen natural, entonces la señal. De cierta manera, descartando que la señal WOW haya sido de origen extraterrestre, inteligente. Ahora, esa, como dije, no es la única señal que hemos recibido. Hace aproximadamente un mes se recibió una señal desde la estrella más cercana a nosotros, luego del Sol, lo cual ha revolucionado de momento, ¿verdad?, el mundo de la ciencia, porque hay una posibilidad, no una gran posibilidad, pero hay una posibilidad de que esta señal pues sea emitida por vida inteligente. Por varias razones, aunque hay también detractores. Dice, se detecta una extraña señal de Próxima Centauri, el mejor candidato hasta ahora para hacer una comunicación extraterrestre, muy por encima de la señal WOW. Se trata de una emisión de ondas de radio de 3 horas en la frecuencia 980 MHz y procede de Alpha Centauri, el sistema solar más cercano a nosotros. Ok. Importante, la señal se recibió por 3 horas seguidas. Así que un objeto de forma natural emita una señal de radio potente por tanto tiempo es muy raro. 3 horas. Pero lo más raro aún es que fue en la frecuencia de 980 MHz, para que usted tenga una idea. Vamos a imaginar el espectro de radio de la radio FM. Si usted sintoniza, usted tiene un espectro ahí, desde el 99 algo hasta el 107 punto algo. Ahí hay varias estaciones. Y las estaciones usted las consigue en una frecuencia sola. Por ejemplo, 107.1 hay una emisora de radio. 104.1 hay una emisora de radio. 100.5 hay una emisora de radio, 99.8 hay otra emisora de radio. Así que en diferentes frecuencias hay emisoras de radio. Los objetos que emiten ondas de radio de forma natural, que no son inteligentes, emiten en todo el espectro. Quiere decir esto, que hay una señal que cubre el espectro completo. En el caso de FM, pues sería desde el 99 hasta el 107. Ahí usted mueve el dial y se encontraría una señal completa cubriendo todo eso. Ya eso sería de origen natural. Ahora, al igual que las estaciones de radio, que una se encuentra en determinada frecuencia, como en el 104.1, esta señal se escuchó solamente en una única frecuencia, en la 980 MHz, como si se tratara de una emisora de radio o algún objeto artificial emitiendo específicamente en esa frecuencia. Ya hay una posibilidad entonces de que esta señal sea inteligente. Lo otro que quedaría sería descifrar qué es esa señal. Si tiene algún código, si es relacionado a algo, no sabemos. Imagínate que sean extraterrestres viendo televisión en su planeta, ¿verdad? No sabemos. Ahora, es muy pronto para decir que esta señal es de vida inteligente. ¿Por qué? Porque hasta ahora
Alpha Centauri, hay, hay planetas ahí, en Alpha Centauri hay planetas. De hecho, hay un planeta que es rocoso, muy parecido al tamaño del planeta Tierra, donde se cree que puede haber agua, pero el gran problema es que está muy cercano a su estrella, que es una enana roja. Es cierto que para que sea habitable, pues tiene que estar cercano a su estrella, porque es una enana roja, que es una estrella muy pequeña. Pero estas estrellas enanas rojas, por lo general, son estrellas muy activas, que están emitiendo llamaradas solares constantemente. Por lo tanto, algún tipo de vida que se encontrara en esta estrella, pues posiblemente duraría muy poco. Pero no sabemos, la vida puede ser variada y muy compleja y muy diferente a la nuestra. Otro gran problema es que aunque duró 3 horas, la señal no se ha repetido y siguen investigando para saber si esta señal se vuelve a repetir, porque si la señal se vuelve a repetir, pues ahí habría entonces una gran posibilidad. Se sigue estudiando. Lo otro es que esto es como un rumor de pasillo. La noticia todavía, el grupo de astrónomos no la ha sacado a la prensa formalmente. Simplemente uno de los astrónomos habló con uno de los periodistas, le explica, mira, hasta ahora lo que tenemos es esto y se sigue investigando. Pero todavía no se ha hecho una conferencia de prensa hablando sobre esto. Es la emisión más importante y más emocionante hasta ahora, después de la señal wow, es esta señal, que como dije, se encuentra bastante cerca. Lo otro es que qué casualidad que en la estrella más cercana a nosotros haya vida inteligente, si es esto así. Porque si esto es así, con los más de 200 mil millones de estrellas que existe solamente en la Vía Láctea, entonces, eso querría decir que entonces, la Vía Láctea, al igual que el universo, entonces está rebosante y lleno de vida inteligente, porque no puede ser tan y tan casual que la vida inteligente más cercana a nosotros sea la estrella más cercana. Sería demasiada coincidencia. Lo otro que se está pensando que pudiera ser señal de la Tierra que haya rebotado, como yo dije, en un satélite. Hasta ahora no se ha descubierto que sea eso, pero hay una posibilidad que haya rebotado en algún otro objeto, que sea algún ruido que no se sabe todavía de dónde es, pero que proviene de la Tierra y no de Alpha Centauri. Pudieran ser muchísimas cosas que todavía se está intentando investigar acerca de esta señal que se emitió. No lo sabemos. Posiblemente, como dije anteriormente, nosotros somos los únicos, no hay otro. Posiblemente, pues esta sea una señal que sea inequívoca de vida inteligente. De mi parte terminamos aquí. Déjame entonces pasar lista. Permítame un momento. Ok. Ok, pues de mi parte les deseo que tengan un feliz fin de semana. Ya está. Ya hoy es jueves, que disfruten muchísimo. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Se me cuidan. Hasta pronto.